uno a veces siente que el corazón se le hace pequeño y uno siente como algo en el pecho en el que uno dice, ¿qué es esto? Desde el año 2018, miles de nicaragüenses han migrado a Costa Rica, muchos por razones políticas en busca de exilio y otros por razones económicas. Esa migración siempre trae consigo cambios, renuncias y duelos. Para saber cómo lo viven las niñas y los niños, les invitamos a que nos acompañen en este recorrido. Mi opinión fue que nunca voy a volver a ver a mi abuelo, nunca voy a volver a ver a mi primo. Entonces fue como que qué injusto que personas menores de edad se hayan visto involucradas en algo de adultos. Principalmente fue que despedirse de una persona que no sabes que se va a volver a ver y que ese último abrazo, tú en ese momento no estabas consciente que sería el último y que esa persona tampoco lo sabía. Y vine aquí a Costa Rica como a los 4 años y estoy viviendo actualmente aquí en Piedades de Santana. Mis papás me han contado de que yo vine en bus justamente para acá y solo hemos estado viviendo aquí en Santana, que hemos venido porque es más fácil aquí encontrar trabajo que allá. Como por ejemplo mi papá ha logrado poner su propia barbería y mi mamá ya logró encontrar un trabajo. Mi nombre es Nidli y tengo 11 años. Vine a Costa Rica a los 3 años. Vinimos en bus por la economía de la familia. Y bueno, recuerdo que estábamos escondidos en una casa y mi mamá nos levantó temprano a decirnos que nos alistáramos, que ya nos veníamos. Entonces, obviamente yo no entendía nada, ni siquiera entendía completamente el por qué estábamos escondidos. Y me acuerdo que solo le decía a mi papá que a dónde íbamos, que qué hacíamos. Y me acuerdo que con mi hermana llorábamos todo el camino, pasamos llorando, no llevábamos documentos. Y recuerdo una cosa que a mí me impacta actualmente, que nos dejó el bus. Para la niñez y la adolescencia, cruzar las fronteras por persecución política hacia sus familias tiene particulares implicaciones, pues el no entender el por qué dejar sus países y sus vidas representa un choque difícil de asimilar. La situación de la población infantil es bien compleja realmente porque vienen de una ruptura muy abrupta realmente, muy rápida, vienen de peligro, vienen de violencia, entonces no traen la característica del migrante, entonces son demasiados duelos para una población infantil. Entonces la principal, digamos, discriminación, y no solo aquí en Costa Rica, sino en los países, digamos, donde acogida de todo el cambio, una de las principales es un poco el acento, la forma de hablar. Muchos niños dicen, he tenido que hablar como tico para que no sea, digamos, no hagan bullying. Yo me acuerdo una vez que yo no sé qué me dijeron y entonces yo le dije, ¿qué te pasa, chavalo? Yo no te he hecho nada. Y me respondió una persona que no tenía nada que ver. O sea, aquí no está en Nicaragua. O sea, aquí tenés que aprender a hablar como hablamos nosotros. Entonces, o sea, era como la cultura. El relacionarnos era bastante difícil. Me molestaban porque era flaquita, porque era de Nicaragua, por mi acento. Aunque la niñez que migra con sus familias por razones políticas se enfrentan a estas discriminaciones, los hijos e hijas de quienes lo hacen por razones económicas también atraviesan estas situaciones. Bueno, al inicio de año yo era como más callado, casi nunca hablaba. Nada más con un amigo que conocía desde hace más años, que fue con el primero que estoy hablando. Cuando se intentan hablar y a veces a los nicaragüenses se les sale el tono y los ticos como que casi no entienden. Sí, por mi color de piel. Este año, se podría decir que me llamó la atención un chico. Y, o sea, yo le empecé a hablar normal. Y como creo que eso he aprendido este año, a no decir que soy nica. Entonces le digo yo,
es que yo sí, así soy Nike, entonces no entiendo tanto hablado. Entonces me dijo, un paisa, me dijo. Le digo yo, sí, ¿por qué? Y después de eso la conversación fue un poco más como que apagada. Pues un maestro de la anterior escuela, en esa escuela había muchos extranjeros, sinceramente, y hijos de extranjeros. Y ese profesor siempre vivía hablando de los extranjeros. Y una vez me bajó a mí y otra compañera la nota, solo por el hecho de ser extranjeros, diciendo que nosotros les quitaríamos el trabajo, nuestros padres le quitarían el trabajo. Y como los tutores o los padres venimos golpeados, no tenemos nosotros realmente la fuerza, la capacidad en este momento de darles la atención que ellos necesitan. Entonces están mucho más solos todavía, mucho más silenciados, porque no entienden y no saben cómo explicarlo, su duelo, su dolor, todo nuevo. Entonces eso es mucho más difícil para ellos, la adaptación. O sea, era una niña, jamás iba a ir a trabajar, o sea, ¿en qué iba a trabajar? Entonces siento que eso es una de las cargas mayores que yo tuve cuando yo vine acá, el cómo pagamos la casa, con qué compramos comida. Esa era una carga que me pesó demasiado cuando vine acá. Y solo me sentía mal y me lo callaba porque pasaban tantas situaciones en mi casa que me hacían callarme, porque yo decía, o sea, ya están pasando estas situaciones, porque yo voy a ir con más situaciones cuando ya están pasando un montón de cosas. Regresar a Nicaragua es una realidad deseada para las y los adultos migrantes. Sin embargo, ante esta posibilidad, ¿qué piensa la niñez y la adolescencia? Y se necesita ver como país realmente qué es lo que le vamos a ofrecer, porque estos niños salieron de un país o de un estado que más bien los agredió, que no les dio el espacio, no les dio la protección, no les dio la educación y el espacio para desarrollarse y llegar a ser adultos, y lo están encontrando en este país. Entonces es muy posible que muchos jóvenes y muchos adolescentes quieran quedarse aquí, y eso tienen que verlo y valorarlo la familia, y nosotros tenemos que ver que aunque ellos se queden aquí, son nicaragüenses. Sería otro golpe, o sea, creo que volvería a sentir algo parecido a lo que sentí cuando vine acá, porque yo tengo una vida hecha acá. O sea, por mucho que yo extrañe mi tierra y quiera ir a mi tierra y yo diga quiero estar con mi abuelo, quiero estar con mis primos, sentarnos a ver muñecos o simplemente sentarnos y estar todos juntos, siento que, o sea, ya mi vida está aquí, yo ya me adapté acá y sería muy difícil y no estoy segura si decidiría volver para quedarme o me tomaría un tiempo para pensarlo bien.